Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oye, detrás de las bambalinas, aquí en su programa A lo Resistente, de hoy domingo 3 de julio del año 2016. El tema del programa del día de hoy es: ¿será que Maduro está podrido y se cae solo? Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Es que nos quieren hacer creer que Maduro va a caer y tenemos que saber qué es lo que no quieren ellos que sepamos y además qué es lo que debemos hacer ante esta situación que está viviendo Venezuela. ¿Será que Maduro está podrido y se cae solo? Vamos a hablar en el tema de hoy. Ese va a ser el tema de nuestro programa del día de hoy. Nos quieren hacer creer que de Maduro pasó a podrido y que va a caer solo, pero eso no es así. Mucha gente cree que eso es así, pero realmente no es la verdad. Y vamos a estar hablando de eso. Les recuerdo, amigas y amigos, que este programa A lo Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Fuimos 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar este tipo de iniciativa. Nos creamos con 3 objetivos fundamentales. El primero es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos que se encuentran en el exilio. La mayoría de ellos están indocumentados o tienen asilos negados y tienen miedo de regresar a Venezuela. Ese es el primer objetivo, lograr una protección para estos compatriotas venezolanos. El segundo objetivo es tener un centro de referencia, un centro de ayuda para ubicar al recién llegado lo más rápido posible a esta realidad que se vive, que es el exilio. Poder ayudarle a cambiar el CD que trae en su mente para colocar información correcta y que la persona pueda borrar esa información incorrecta que trae de allá, la cual no le va a servir de mucho en esta nueva situación. Y el tercer objetivo de Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad del ser humano, entre otros valores, no solamente dentro de la comunidad de venezolanos en el exilio, sino entre todas las personas con las que nos relacionamos en esta diáspora, en esta situación trágica que tenemos que estar viviendo los venezolanos. Les recuerdo, amigas y amigos, que existen varias maneras por medio de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Una de ellas es por medio del chat de la Resistencia. Entran por la página ruedalo.org, colocan un apodo y le dan clic a entrar. Este es un chat encriptado que no puede ser accesado por ningún sistema de seguridad de ningún país del mundo. En este momento se encuentra con nosotros en el chat de la Resistencia la legendaria India. Ella se encuentra en un lugar no identificado de Venezuela, allá en la plena candela. Ella es una de las coordinadoras de comunicaciones de la Resistencia Anti-Castro Comunista de Venezuela.
el enlace que tenemos nosotros acá en el exilio con la resistencia anti-Castro comunista es India. Ella es India, se encuentra en el chat y ella tiene una cuenta en el Twitter que es @IndiaOrbex. Para que aquellos que estén interesados en organizarse en la resistencia la contacten por medio del Twitter para que se puedan incorporar a los planes y acciones que se van a estar realizando en breve en Venezuela. Nos referimos a las personas que están en Venezuela que quieren ser parte de la resistencia. Es importante contactar a @IndiaOrbex. Ella es coordinadora de comunicaciones y además encargada de varios estados del país, de varias células de resistencia. Ella tiene la autoridad de poder ubicar a la persona en un grupo específico. Y nosotros recomendamos a las personas que están en Venezuela, que quieren ser parte de la resistencia, que es preferible que busquen de 7 a 11 personas que sean como ellos, amigos de ellos, que estén en la misma situación en el sentido de que deseen lograr un cambio en Venezuela distinto a la vida electoral y pueden entonces conformar su célula de resistencia. No tiene que ser más de 11 personas, de 7 a 11 personas es una idea, y que sean conocidos de ustedes y contacten a IndiaOrbex por el Twitter a fin de que se incorporen a los planes de la resistencia organizada de Venezuela. Bueno, y además del chat de la resistencia, ustedes se pueden comunicar con nosotros por medio del Twitter. Tenemos dos cuentas en el Twitter. Una es twitter.com/orbex y la otra es twitter.com/ruédalo. Así como lo oye. Vamos a estar leyendo los tweets que ustedes puedan mandarnos por medio de esas dos cuentas. Igualmente, también tenemos dos grupos en el Facebook al cual usted puede acceder y ser miembro. Son los grupos Ruédalo, con 4 signos de admiración al final, y el grupo Orbex. Son dos grupos que se encuentran en Facebook. Usted pide entrar a los mismos, se le da autorización y usted puede compartir información, ver lo que colocan las demás personas y estar actualizado con respecto al exilio y la resistencia organizada de Venezuela. Bien, antes de empezar el programa es importante hacer el siguiente anuncio. Con respecto al asilo genérico gratuito, como ustedes podrán haber visto ya en la página de orbex.org, el mismo ha sido retirado desde el viernes de la semana pasada. Para ser más específico, desde las 3 de la tarde aproximadamente del viernes 24 de junio del año 2016, colocamos un aviso donde decía que ya no estaba disponible, y en el día de hoy ya ha sido eliminado cualquier link que dirija a la persona al asilo genérico gratuito. Nosotros tuvimos que tomar estas medidas ya que fuimos objeto de unas demandas y para no ser muy específico, pero en sí dar la información general, puedo decir que el grupo más grande de abogados de los Estados Unidos de América pidieron hablar conmigo y realmente demandaron eliminar el asilo genérico gratuito. Nosotros ante esta situación y en vista de que, bueno, imagínense, David contra Goliat, nosotros logramos llegar a un acuerdo con estas personas de mutuo acuerdo, y en parte de ese acuerdo ha sido eliminar esto, el asilo genérico gratuito, y de paso vamos a tener que pagar una multa cuyo monto todavía no sabemos cuánto va a ser, imagínense ustedes. Y bueno, eso ha sido lo que pasó y nos hemos visto en la necesidad de quitar el asilo genérico gratuito. Realmente es desafortunado que ya hemos tenido que tomar esto, pero ha sido una situación bastante fuerte. Realmente nosotros no estamos en capacidad de dirigirnos hacia una pelea de tipo legal, una organización realmente que no cuenta con fondos contra el grupo de abogados más poderoso que existe acá en los Estados Unidos. De modo tal de que logramos es tan poderoso ese grupo que tienen la posibilidad de enviar a la cárcel a las personas, etcétera. Lo que quiero decir es que llegamos a un acuerdo, vamos a decirlo amigable, por decirlo de alguna manera,
y vamos a tener que pagar una multa y tenemos que quitar el asilo genérico gratuito. Si usted quiere más información acerca de lo que acabo de decir, yo le pido que usted se comunique con nosotros al 786-319-8815 y hable con la señora Luz Aide Osorio para darle más información. Eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Y bueno, además, dentro de muy pronto vamos a presentar el impacto que tuvo el asilo genérico gratuito en las solicitudes de asilo de acá de venezolanos en los Estados Unidos. Para darles a ustedes una idea, el año pasado aproximadamente había entre 200 y 300 solicitudes de asilo al mes de venezolanos aquí en Estados Unidos, y Venezuela era el país número 5 de entre los 10 países con más asilos solicitados acá en Estados Unidos. Y en el mes de febrero, solamente en el mes de febrero, para darles una cifra, la cifra de los asilos venezolanos, nada más en un solo mes, en febrero de este año, subió más de 1000. Es decir, que de 200 a 300 al mes ha subido 1000 en febrero de este año. Y Venezuela es el país número 1 y superó a la China. Imagínense ustedes, China tiene 1000 millones de habitantes. Venezuela tendrá por ahí casi 40 millones. Y en el febrero, Venezuela tuvo más solicitudes de asilo que los chinos. Entendemos toda la situación que ha pasado con nosotros, con este asilo genérico gratuito, y en pocas semanas vamos a estar presentando en Orbes un informe más detallado acerca de este impacto que tuvo el asilo genérico gratuito, y por medio del cual nosotros fuimos citados prácticamente por el grupo de abogados más grande de Estados Unidos y más poderoso, podría decirlo así, que lo es, y en vista de este impacto tan fuerte. Y lo cual nosotros ya podemos adelantar acá, que fue una acción no violenta realizada por la Organización de Venezolanos en el Exilio a favor de nuestros compatriotas venezolanos, y para demostrar en sí de que haciendo acciones concretas, en vez de estar reaccionando, estuvimos actuando y tomamos esa iniciativa, logramos realmente un impacto. Sabemos que miles de personas lograron hacer su asilo genérico gratuito, y lamentablemente no podemos seguir haciéndolo por las razones antes expuestas. Y si quiere más información, puede llamarnos a hablar con la secretaria general de Orbex al 786-319-8815 con la señora Luz Aide Osorio para darle más información. Este acuerdo que se hizo también implica el hecho de que ya no vamos a hacer más aclaratorias ni explicaciones con respecto a lo que es el asilo genérico gratuito, ni responder preguntas. Eso ya se acabó. De modo tal de que en el programa Los Resistentes vamos a continuar, como siempre lo hemos hecho, hablando acerca del exilio y la resistencia de Venezuela. Le agradezco mucho esta atención y además la comprensión que tienen todos ustedes con nosotros, y nuestro agradecimiento, porque realmente recibimos muchas palabras de agradecimiento de muchos venezolanos que no tenían medios para realizar una solicitud de asilo, que querían hacer el asilo y no podían, y pudieron hacerlo gracias a las herramientas que nosotros les facilitamos, y las cuales lamentablemente tuvimos que retirar por las razones antes expuestas. A todos ellos muchas gracias, y de todas maneras aquí estamos en la lucha por los venezolanos exiliados y a favor de la resistencia organizada de Venezuela. Muchas gracias. Bien, además de esto, vamos a seguir entonces con el programa del día de hoy. Les recuerdo que no voy a responder más preguntas sobre el asilo genérico gratuito, me disculpan. Y si quieren más información sobre lo que está pasando, les repito, llamen al 786-319-8815 con la señora Luz Aide Osorio para que les dé más explicaciones. Pero eso es parte del acuerdo que logré con estas personas. Así que no se preocupen, pueden llamar por teléfono y ya se les dará una explicación a quienes la quieran pedir. Bien, saludamos entonces aquí a India. Nos saludan, India dice, saludos hermano. Entra por aquí Mendocita. India dice, este mequetrefe no cae solo, tenemos que darle el empujón. Lo que sí tiene son aliados que lo oxigenan y lo mantienen en el poder, que de paso está usurpando porque no es venezolano, nos comenta India. Y India le da la bienvenida a Mendocita. Newborn saluda, dice, buenas tardes Helio, un saludo a todos. Helio, si uno quiere ser miembro y apoyar a Orbex, uno puede donar en bolívares, es posible.
Caramba, nosotros tenemos la cuenta en el banco, en el Wells Fargo, y hasta ahora la cuenta se recibe en dólares. No te sabría decir cuánto es, cómo podríamos hacer, New One, si tú tienes bolívares, porque aquí manejamos dólares aquí en Estados Unidos. Obviamente, siempre en la resistencia se necesitan fondos y si New One quisiera, para ser miembro no hace falta dar dinero, tú puedes llenar una planilla, no importa que esté fuera del país, y la llenas y la escaneas y la mandas por correo electrónico a orbexpisousa@yahoo.com. Ahora bien, si tú quieres donar algo en bolívares suertes, sugiero que lo hagas a través de India, @IndiaOrbes por el Twitter, porque ellos siempre están requiriendo fondos, obviamente, para las acciones y las actividades que realiza la resistencia anticastrocomunista de Venezuela. Por ejemplo, India tiene que estarse trasladando de una ciudad a otra y necesita fondos para poder cubrir los gastos de viaje. Entonces, todo este tipo de ayuda que tengan en bolívares la pueden canalizar con @IndiaOrbex. Ella les dirá cuál es la cuenta de banco que ella maneja en Venezuela y ustedes con toda confianza pueden depositarle a India Orbex allá en Venezuela porque ella es la que se encarga de esa parte. Es decir, que esos donativos no serían para Orbex, sino que serían para Resistencia Anticastro Comunista y no lo manejaríamos nosotros porque sería en Venezuela y la encargada de eso y la que estaría encargada de eso sería India. Así que bueno, esa sería la respuesta realmente a esta pregunta. Fuera Dictadura dice, buenas noches Helio, gracias, su contribución fue excelente, nos dice Fuera Dictadura. New One dice, pero se puede seguir aplicando bajo esta argumentación el asilo. Bueno, ya la respuesta, digo que no puedo hablar de este tipo de cosas, ese fue el acuerdo, de modo tal de que eso, lo que está hecho quedó. Lamentablemente tuvieron que sacar la explicación del asilo, dice Fuera Dictadura, gracias por habernos ayudado a muchos venezolanos. A tu orden, Fuera Dictadura. Con todo esto que les está sucediendo, ahora tendrán más donaciones y serán más fuertes. Muchas gracias, Fuera Dictadura. Todo tiene una razón y realmente nosotros seguimos adelante con nuestros trabajos. Sabemos que llegamos bastante lejos con todo lo que hemos hecho. Gracias, Helio. Dice New One, contactaré a India por los donativos. Les recuerdo que el chat de la Resistencia tiene salas privadas en donde pueden ustedes conversar sin que el público esté al tanto, y para hacerlo le dan doble clic al nombre de la persona. Por ejemplo, si New One quiere hablar directamente con India, le hace doble clic al nombre de @India que se encuentra en el listado que está ubicado en la parte derecha, superior derecha, aparece @India, ahí le dan doble clic, aparece otra ventana y ahí puede conversar New One directamente con India y ya India entonces le indicará qué puede hacer. Tengo entendido y sé que también el chat de la Resistencia se utiliza para las reuniones que realiza India con varias personas, varios grupos, varios líderes de los grupos de resistencia anticastrocomunista de Venezuela, porque es un chat que está encriptado y que no puede ser accesado por ningún sistema de seguridad de ningún país del mundo, y por eso lo tenemos ahí al servicio de nuestros hermanos que se encuentran en Venezuela. Bien, vamos a pasar brevemente por las redes sociales a ver qué comentario tenemos por acá, si hay alguno en este momento. Si no, al final del programa, antes estaremos revisando las redes sociales. Saludamos acá por el Twitter a Venezuela Guerrera, @Venezuela Mujer B. Ella es demócrata, fiel creyente en la meritocracia, la libertad y la justicia. Amo mi país. Una heroína de la naturaleza con la bandera de Venezuela. Bueno, muchos saludos, Venezuela Guerrera, que está con nosotros por acá. Igualmente saludamos por el Twitter a Josean, @Joosean, venezolano, intérprete, compositor y cantante género pop romántico, que también se encuentra por acá. Y nos hizo el retweet, le gustó un tweet que mandamos hace 2 horas aproximadamente, que nos mandó la información India, donde los habitantes de Delta Macuro le dieron un ultimátum al gobernador de ese estado venezolano, que de no liberar a los 27 detenidos trasladados a Guárico,
mañana arderá el Estado. Así que ya le han dado un ultimátum los habitantes de Delta Macuro, que está ubicado en todo el oriente del país, una zona bastante lejana, si la comparamos con el estado Zulia, que queda frontera con Colombia. Y hemos tenido información de que por lo menos en Zulia existe la escasez, pero la han podido más o menos paliar con los productos que vienen de Colombia. Pero para el otro extremo del país, Delta Macuro, imagínense ustedes, lo que es el estado Sucre, son uno de los peores estados, que los estados que han sufrido mucho más la escasez y la hambruna que se está generando, ya que están muy lejos de las fuentes de posible abastecimiento. Hemos estado hablando con India si se puede realmente contactar a la gente que está en Trinidad y Tobago, porque Trinidad y Tobago es una isla, pero a la vez un país de habla inglesa que se encuentra muy cerca de Cumaná, y posiblemente pudiera haber una especie de vía vía marítima de algunos insumos que se puedan llevar al estado Sucre. Muchos venezolanos están pidiendo asilo en Trinidad y Tobago, y yo lo que quiero decirle a ustedes es que Trinidad y Tobago no es un país amigo del régimen, no tanto del pueblo venezolano, sino del régimen venezolano. Trinidad y Tobago tiene acuerdos militares, las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago, con las Fuerzas Armadas chavistas. Es bueno que lo sepan para que no se estén confiando mucho en el gobierno de Trinidad y Tobago. No vaya a ser que les pase lo que pasó en España. Tenemos la información que nos la envió Ulf del movimiento de la OLV, Operación Libertad Venezuela, en donde tuvimos la información de que los donativos que se hicieron en Madrid de medicinas y alimentos destinados a Venezuela fueron almacenados en un sitio, en un galpón, controlado por alguien del Correo del Orinoco. Es la información que tenemos, y resulta que esta persona es un chavista, y el día antes del despacho de esas 9 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, el día antes este señor abrió los galpones, y los chavistas que están en España hicieron su agosto, es decir, saquearon todo lo que se había hecho. Realmente es lamentable que estas personas estén confiando en gente del régimen para llevar ayuda humanitaria. Por favor. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que saber qué piso estamos tocando. De todas maneras, ahora cuando hablemos del tema de hoy, ya vamos a tener una idea de lo que está pasando en Venezuela, porque realmente es importante insistir en la realidad del país para entonces la gente poder tomar acción, porque no podemos estar tomando medidas que no van a llevar a ningún sitio, que aparentan ser una acción que sí va a llevar a algo, pero no llevan a nada. Es decir, tenemos que hablar de la realidad para no perder el tiempo y para realmente poder salir de esto, porque de lo contrario, entonces vamos a continuar viviendo en la esclavitud, y ese va a ser el tema de hoy, como le expliqué ahora, que es básicamente, ¿será que Maduro está podrido y se cae solo? Vamos a hablar ahora dentro de unos minutos sobre eso. Vamos a saludar también por acá a Ingrid Ojeda por el Twitter, que hizo el retweet de la información de que los habitantes de Delta Macuro le dieron ultimátum al gobernador. También saludamos a Amazona Zulisha, que nos sigue por el Twitter. Igualmente a Tony Bielma, @Tony Bielma, él es de San Cristóbal, hermano mayor, ni mejor ni peor, pero sí creyente de que toda acción tiene una reacción. El karma no perdona. Eso es la resistencia. Una acción provoca una reacción. Nosotros tenemos que tomar acciones y no esperar que el contrario o el enemigo, porque aquí estamos hablando de un enemigo, tome acciones para nosotros reaccionar. Porque el que toma acción primero tiene las de ganar, y el que está a la defensiva reaccionando tiene la de perder. Saludamos también por acá, por el Twitter, a JC Quinteror, @JC Quintero R, venezolano, casado y con hijos. Haré todo lo que esté a mi alcance hasta salir del castrochavismo de Venezuela, nos dice este compatriota.
Igualmente saludamos a Maya Libertad, @bmarti2009. Declaro, decreto libertad en mi Venezuela. Te cubro, envuelvo con el manto de la verdad y justicia divina. Dios es amor, namaste, nos dice Maya Libertad. Igualmente saludamos a Mireya Capote, católica, renovación carismática, psicopedagoga, así como ProCiudadanos, @ProCiudadanos, que es un movimiento nuevo que creó Leocenis García. Movimiento por los derechos civiles, amantes de la libertad, la propiedad, la democracia, el mérito y de la no intervención del Estado en la libre empresa. Me parece excelente. Igualmente saludamos por el Twitter, mucha gente que nos está siguiendo por el Twitter en este momento, a Nancy Escalante, @NancyEscalanteD. Asimismo saludamos a CC Sanz, @SanzZ_Ceci, estoy ocupada aprendiendo. Igualmente a Gladys Padrino, @GPadrino, médico ginecólogo, demócrata comprometida con mi país, no tolera las injusticias ni los payasos revolucionarios ni este régimen. Asimismo saludamos a Doraima Guedes, @Doragulo, y también a Coromoto, @Merilaye, licenciada, demócrata, amante de la naturaleza y la lectura, siempre en búsqueda de la verdad. Así como Venezuela Guerrera también, que está por acá, que ya la hemos saludado. Asimismo a Sandra Mijares, soy una mujer dada a mi hogar, analítica y muy selectiva. Detesto la mentira, fiel creyente que Dios existe y que su tiempo es perfecto. Estas son algunas de las personas que nos han estado siguiendo en estos momentos por el Twitter. Vamos a ver si hay alguna otra persona. No quiero perderme a nadie. Pero bueno, si me espalo alguno, no se preocupen. Estaremos pendientes de poderlos mencionar. También vamos a saludar rápidamente, ver qué es lo que está pasando en el Facebook, que tenemos dos grupos en el Facebook. En el grupo Orbex, por ejemplo, tenemos en este momento, Luis Miguel está pidiendo entrar al Facebook, estudió en el Colegio Parroquia Jesús María Marrero, y Luis Adolfo Gómez Espinosa puso un video de Panam Post. La opinión, por qué algunas naciones alcanzan un nivel de bienestar sobresaliente mientras que otras permanecen en la miseria. Ahí está el video que lo pueden ver en el grupo de Orbex. Es un video que dura aproximadamente unos 2 minutos con 45 segundos. Igualmente pusimos el video del general Ángel Omar Vivas Perdomo. El liderazgo de la MUD es mortal para el país. 40 minutos de conversación que bien valen la pena ver y escuchar con suma atención. Lo recomendamos ampliamente. Lo hemos pasado en el día de hoy por el Twitter, por las dos cuentas del Twitter, y está también en el grupo de Orbex. Igualmente en el grupo de Ruédalo de Facebook tenemos a Clarisa Alfonso, que pasó un video exclusivo de Jenny Jiménez donde sale Henry Ramos Ayub afuera de la OEA con los venezolanos. Asimismo, José Antonio Pulgar compartió la publicación de José Antonio Mujica de Una Música y el video con el mensaje y la entrevista que hizo al general Ángel Omar Vivas Perdomo. Esos son básicamente las dos últimas informaciones que tenemos por acá por el Facebook. Los dos grupos que manejamos, que maneja Orbex, que es el grupo Orbex y el grupo Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. Me aclara India que es la gobernadora del Tamacuro. El Tamacuro es una gobernadora. No es un gobernador, sino que el del Tamacuro hay una gobernadora, le dieron un ultimátum. Si no mañana, si no libera a los presos políticos, va a haber candela mañana en del Tamacuro. Esto no son amenazas de nosotros, estamos simplemente transmitiendo la realidad y lo que están diciendo los habitantes del Tamacuro, que no se la calan más. Fuera dictadura, bueno que llames por teléfono a la oficina con la señora Luz Aide Osorio. Mendocita dice: buenas noches, Celio, para ti, todo el equipo y todos los miembros. Gracias, India, por mi bienvenida.
de verdad, muy complacida por ser ahora parte de este grupo y además agradecida y bendecida por haberlos encontrado. Gracias por la información que nos ha dado y el entendimiento sobre la verdadera situación de los héroes de nuestra tierra y quienes estamos en la lucha acá en los Estados Unidos. Fuera dictadura, dice India, ¿cómo te escribo por el Twitter para que sepas que se refiere a unirse a la lucha de la resistencia? El Twitter de India es @IndiaOrbes. Nos dice India, bueno, uno de los puntos que tiene India es que narcolás es ilegítimo, ella lo llama narcolás, y quisiera que la MUD explicara cómo se puede revocar a un ilegal, porque está el punto de que es colombiano, y de acuerdo al video que sacó el general, por cierto, que lo sacó hoy y que lo recomendamos ahora, pareciera ser que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es Henry Ramos Ayub, que es de la oposición, pero además es vicepresidente de la Internacional Socialista, dicen que ellos no tienen manera de probar que es colombiano. Pero si no tienen ni siquiera cómo probar que es venezolano, ¿cómo pueden probar lo contrario? La carga de la prueba no está en la Asamblea Nacional, está en el individuo, en este caso Maduro. Pero en el tema de hoy vamos a entender qué es lo que está pasando. Ok, dice acá, ok. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Mendocita. Y sigue adelante. Nos dice que saludos desde Providence. Nos dice Mendocita, Providence. No sé en qué estado estará Providence, me suena. Pero bueno, un saludo a todos que estén por allá en Providence, Mendocita. Bien, entonces vamos a entrar directo al tema de hoy. ¿Será que Maduro está podrido y se cae solo? Nos quieren hacer creer que de Maduro pasó a podrido y que va a caer. Bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren hacer creer para entender lo que está pasando en Venezuela. Primero, nos quieren hacer creer que Maduro está podrido y que va a caer solo. Nos hacen creer esto a fin de que nadie haga nada para sacarlo, porque todo el mundo dice, bueno, va a salir. Y además, al decir esto, se tranca el camino de cualquier apoyo que pueda recibir la resistencia, tanto dentro como fuera del país, para lograr un cambio político en Venezuela. Es decir, que eso es parte del plan. Hacernos creer que Maduro cae solo. Los cubanos cuando salieron de Cuba, en los principios de los años 60, dijeron que iban a estar aquí por 6 meses, porque Fidel se caía solo. Y ya tienen casi 50 años esperando que Fidel caiga solo. Eso no cae solo. Segundo, nos quieren hacer creer que Venezuela es una democracia imperfecta, pero una democracia al fin y al cabo. ¿Para qué? Para presentarnos la vía electoral como una forma viable con el actual sistema para lograr el cambio político. ¿Me explico? Nos quieren hacer creer eso, que estamos en una democracia imperfecta, pero es democracia y que existe la posibilidad de salida electoral, porque de paso nos han vendido la idea de que como ganó la MUD, o la oposición que siempre ha ganado, pero la dejaron ganar ahora la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, entonces sí es posible un cambio de gobierno. Es que nos han hecho creer eso. Y como dijimos nosotros acá, el régimen le convino permitir que la MUD ganara para lavarse la cara, seguir lavándose la cara y decir que es demócrata. 3. Nos quieren hacer creer que Venezuela es víctima de un mal gobernante. Nos quieren hacer creer que Nicolás Maduro no supo continuar el supuesto legado de Hugo Chávez. Como dijo la otra vez la esposa de Leopoldo López, que Chávez dejó un legado y que los chavistas están descontentos. ¿Verdad? Entonces nos quieren vender la idea de que sacando a Maduro se resuelven los problemas. Pues eso es lo que nos quieren hacer creer, que hay que sacar a Maduro y ya. Fíjense ustedes a dónde nos quieren llevar. ¿Qué es lo que nos quieren hacer creer también? Que con la activación de la Carta Democrática de la OEA se van a resolver los problemas de Venezuela.
Entonces tenemos que Maduro se va a caer solo, ya que ya le falta poco. Tenemos que Venezuela, bueno, es una democracia imperfecta, pero democracia, y existe cambio político por la vía electoral. Nos quieren hacer que Maduro es un mal gobernante porque no supo llevar y manejar el supuesto legado de Chávez, y que al fin y al cabo la Carta Democrática de la OEA va a resolver los problemas, o que apliquen la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela va a resolver los problemas de nuestro país. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Ahora, ¿qué es lo que ellos no quieren que nosotros sepamos para que nosotros sigamos cayendo en el engaño y cayendo como unos tontos, creyendo lo que ellos quieren que nosotros creamos? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos ellos? Que Maduro no cae solo, porque Maduro no es que va a caer solo. Maduro es solamente una ficha de un proyecto, la ficha de un proyecto supranacional y multinacional. Cuando digo supranacional es que es un proyecto que está por encima de los gobiernos y de los estados. Es supranacional y multinacional porque está en varios países. Y ese proyecto tiene un nombre. Se llama Foro de Sao Paulo. Este Foro de Sao Paulo compra conciencia y tiene como objetivo llegar y mantener el poder no solamente en Venezuela, sino en todos los países del hemisferio, a fin de instaurar un modelo marxista socialista que llaman eufemísticamente socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio Castro-estalinismo cubano. Entonces, Maduro es simplemente una ficha. Algo hay detrás, es el proyecto del Foro de Sao Paulo. Mucha gente no sabe lo que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se creó en el año 90. Lo creó Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil. Por eso se llama Sao Paulo. Fue en el año 90 porque en el año anterior se desintegró la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era la que subsidiaba a Cuba, la cual financiaba todos los movimientos guerrilleros que desde los años 60 trataron de entrar a Venezuela y no pudieron, y financiaron incluyendo a la FARC en Colombia, y que en Venezuela lograron penetrar a Venezuela por fin los cubanos, gracias a Chávez, que en el 94, cuando Caldera le dio la libertad, el tipo fue a Cuba y lo atendieron allá como con honores de jefe de Estado y le entregó a Venezuela, a Cuba, o le ofreció, le prometió en ese momento, porque no tenía poder, y se hizo el miembro del Foro de Sao Paulo, Chávez, y en el 99 ganó, en el 98, perdón, en diciembre ganó las elecciones con un partido político, porque esa fue la estrategia. Y luego firmó el convenio Cuba-Venezuela, donde le está regalando a Cuba diariamente 140,000 barriles de petróleo. Ahí tienen que sacar la cuenta, muchos de los cuales lo revende a Cuba en el mercado negro, para decir una sola parte, sin hablar de lo que es el narcotráfico. Recordemos que la FARC es el mayor cartel de la droga del mundo y la FARC es miembro del Foro de Sao Paulo. Es un proyecto supranacional, como les dije, que busca instaurar un modelo marxista socialista en todo el hemisferio llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio Castro-estalinismo cubano. Entonces eso es lo que ellos no quieren que sepamos. Primer punto. El segundo punto que no quieren que sepamos es que en Venezuela hay una dictadura manejada desde Cuba, en donde los mismos cubanos son los que cuentan los votos. Es decir, los cubanos controlan el CNE. De modo tal, en otras palabras, para decirlo de una manera más sencilla, existe una invasión no convencional de un país que se llama Cuba en contra de Venezuela, de modo tal que no hay posibilidad de cambio político alguno por medio de elecciones. Tenemos que entender también, para darles 5 ejemplos, que el régimen cubano controla en Venezuela todas las notarías, todas las oficinas de registro y sistemas de identificación y extranjería de los venezolanos, maneja los servicios de inteligencia de Venezuela y además le da órdenes a la cúpula podrida de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso es lo que no quieren que sepamos. Ese es el punto número 2. ¿Cuál es el número 3 de lo que no quieren que sepamos?
que el proceso este que se inventaron ahora, que no es invento, está en la Constitución, pero se inventaron una serie de normas que son que alargan el proceso del revocatorio, y con este proceso que ahora que tienen que estar revalidando firmas, etcétera, que eso no aparece ni en la Constitución, resulta que este proceso de revocatorio le permite al país invasor, que es Cuba, ganar tiempo mientras continúa su proceso de ¿qué? Sistemático de hambre y escasez, que es un sistema provocado. No es que Maduro sea bruto y no sepa, no, es un sistema provocado, maligno. ¿Qué es lo que busca esta situación de escasez, de falta de medicina, de largas colas? ¿Qué es lo que busca? Dos cosas. Primero, hacer que terminen de salir al exilio quienes tengan capacidad económica para hacerlo, los cuales serían quienes con su dinero y con su lucha podrían cambiar el sistema existente. Se van, están buscando, eso se llama homologar la sociedad. Están saliendo, en mis estimados, en base a la experiencia, más de 750 venezolanos semanales que no van a volver jamás. Y otra cosa, además de mandar la gente al exilio, a quienes pueden lograr un cambio, es a los que quedan en Venezuela, debilitarlos para que no puedan salir a luchar por el país, para que no ofrezcan resistencia y para que no puedan luchar en contra del régimen y el país invasor que lo controla. Entonces ese revocatorio lo que hace es ganar tiempo, y este tipo y el régimen, porque Maduro es simplemente un títere, el régimen de Cuba continúa su proceso de destrucción del país. ¿Qué es el otro qué es lo que no quieren que sepamos? El cuarto punto. Que los esfuerzos, entre comillas, esfuerzos, porque no son nada, los esfuerzos que realiza el actual secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, los esfuerzos que él realiza, entre comillas, para activar la Carta Democrática de la OEA, es un distractor más, o el más grande, diría yo, con lo que cuenta el Foro de Sao Paulo para apagar el fuego de la lucha de la resistencia. Porque entonces hace creer que con la activación de la Carta Democrática, entonces se van a resolver los problemas. Y qué bueno, qué bonito Almagro, que dijo las cosas en la OEA ni siquiera como las dice la MUD. Fue más claro, es tremendo, es buenísimo, es un aliado. Pues no es ningún aliado Almagro. Almagro no es ningún aliado de Venezuela, por favor. Y entiéndanlo por qué. Luis Almagro es miembro del partido político Frente Amplio de Uruguay. Y si usted no lo sabía, y es bueno que lo sepa, para que usted sepa que 2 más 2 son 4, y no lo que nos quieren hacer creer, es que el partido Frente Amplio de Uruguay es miembro del Foro de Sao Paulo. Y no porque yo lo diga, usted va a Wikipedia y busca Luis Almagro, miembro del partido político Frente Amplio de Uruguay. Usted va a Wikipedia y busca Frente Amplio de Uruguay y va a decir ahí claramente que es miembro del Foro de Sao Paulo. Porque una de las estrategias del Foro de Sao Paulo es abiertamente decir quiénes son, como si fuera un grupo de pensadores, intelectual y todo aquello, al cual pertenecen las FARC, pero ellos dicen que no, pero sí pertenecen. Y lo hacen de manera abierta para que nadie crea que están haciendo nada ilegal. Pero es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante esta situación que les acabo de plantear? Aquí tenemos 4 puntos. Primero, alertar a tiempo y a destiempo acerca de la realidad venezolana a todos, dentro y fuera del país, y acerca de la existencia del Foro de Sao Paulo, quiénes son los que lo conforman y cuáles son sus planes y objetivos a nivel continental de tomar el poder para instaurar gobiernos satélites de Cuba. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. Segundo, alertar a la comunidad nacional e internacional acerca de la realidad en la que se encuentra Venezuela. Lo que hemos hablado, la realidad, ¿a fin de qué? De que la comunidad nacional e internacional reconozca que existe una resistencia organizada que no está vinculada a la oposición democrática. Esa que llaman oposición democrática no tiene vitrina la resistencia. Es más, está siendo satanizada por la MUD. ¿Por qué? Porque no estamos vinculados
a la oposición democrática, porque la resistencia reconoce que no puede existir diálogo, no puede existir gobernabilidad con quienes están invadiendo y han invadido a Venezuela, ni con quienes están a su favor, ya sea por acción, ignorancia u omisión. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, que reconozca la comunidad internacional la existencia de una resistencia organizada. Y segundo, que esta comunidad nacional e internacional apoye los esfuerzos que realiza la resistencia organizada para el cambio político. Aquí no estamos hablando de una locura, estamos hablando de que esta lucha de resistencia está amparada en los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana y además en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales reconocen que la rebelión es un método o un medio de legítima defensa, ante una tiranía. Es decir, que esto no es ninguna locura, esto es algo legítimo. ¿Cuál es el otro punto que debemos hacer? Promover no solo un cambio de gobierno, ojo, sino un cambio de sistema, lo cual implicaría realizar nosotros los venezolanos en este momento, empezando el siglo XXI o en la segunda década del siglo XXI, realizar una verdadera revolución en Venezuela, en la que se respeten los valores y principios de la vida, la libertad y el derecho al disfrute que tiene cada persona del fruto de su trabajo. Y ese disfrute, ese fruto de su trabajo se traduce en propiedad privada. Eso es básico y esos son valores, principios que son evidentes. La vida, la libertad y el disfrute de los bienes que uno o de los frutos que uno obtenga con el esfuerzo. ¿Y cuál es el punto 4 de lo que debemos hacer? Denunciar y desenmascarar a cada uno de los actores del Foro de Sao Paulo, tanto en gobiernos como en organizaciones internacionales, tal como hemos hecho ahora con este Luis Almagro, que lo hemos desenmascarado. Porque esta gente pretende disfrazar el proceso de sometimiento al castro-estalinismo que nos quieren llevar, lo quieren disfrazar como diálogo y proceso de paz. Por eso es que están en Venezuela queriendo hacer un diálogo con 3 expresidentes que están de acuerdo con el proyecto castrocomunista. Y por eso en La Habana, el proceso que tienen en este momento, donde Santos está entregándole a Colombia a las FARC, lo llaman proceso de paz. ¿Me explico? De un diálogo que quieren hacer en Venezuela y de un proceso de paz que están vendiéndole al mundo entre la FARC y Colombia, que son miembros del Foro de Sao Paulo, miembros del mismo grupo de Almagro, miembros del mismo grupo donde está el PSV y Cuba, nos quieren vender que esos son procesos de diálogo y procesos de paz, cuando en realidad son un proceso de sometimiento de los pueblos al castro-estalinismo internacional. De modo tal que eso es lo que nos quieren hacer creer. Ya hemos visto qué es lo que nos quieren hacer creer, qué es lo que no quieren que sepamos y lo que tenemos que hacer realmente para poder salir de esto. Si nosotros no seguimos esta brújula que acabamos de poner acá, vamos a estar perdidos y vamos a estar arando en el mar. Así que esto inclusive lo vamos a buscar hacerlo como un comunicado en las próximas horas para que quede claro realmente lo que está pasando en Venezuela, cuál es la situación y qué es lo que debemos hacer. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta con respecto al tema de hoy, que pienso que ha sido claro. Si hay alguna duda, por favor, explíquenos. Newgon nos pregunta por aquí, Elio, ¿qué fue lo que realmente pasó en la OEA? Eso parece un cuento de nunca parar. Lo que pasó en la OEA es que hubo en sí, Almagro, se logró que Almagro hiciera la cita que Venezuela no, que el régimen no quería. Es un teatro donde varios países no querían que Almagro tuviera esa audiencia y al final
ganó la mayoría, 20 votos sobre 12, y Almagro leyó en un resumen de un informe que habla realmente de lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que está haciendo Almagro? Y es bueno que lo sepamos. Almagro le está lavando la cara al Foro de Sao Paulo, porque es tan evidente la desgracia de Venezuela, es tan evidente la desgracia de Venezuela, que al mismo proyecto castroestalinista no le conviene que ya lo vinculen con él, con ese proyecto. Entonces Almagro ha servido como el que va a lavarle la cara al Foro de Sao Paulo. Pareciera que fuera que él está con la oposición, no, y con los venezolanos, no. Él lo que está es lavándole la cara al proyecto supranacional ante la evidente desgracia que hay en Venezuela. Pero el punto, al fin y al cabo, es una pantomima, porque ya Venezuela ya está tomada por los Castro, y lo que quieren hacer, vender, es el proyecto este de socialismo del siglo XXI a otros países, haciéndoles creer a los otros que puede ser distinto a la desgracia de Maduro, porque resulta que Maduro no sabe gobernar. Es más, quizás por estrategia les convenga al mismo PSV o al mismo Castro-estalinismo poner a otra persona y sacar a Maduro de ahí para hacer creer que esa era la solución y mantener el mismo status quo, tanto del régimen como de la oposición esta. Entonces, lo que pasó en la OEA es simplemente una forma de lavarle la cara al foro de Sao Paulo, presentando unas realidades, y pareciera que Almagro, que es miembro del Foro de Sao Paulo, está en contra de Maduro, pero estas son estrategias que ellos están utilizando, porque hay que reconocer que esta gente sí ha sabido hacer las cosas, y por eso están en el control de varios gobiernos. Por eso tenemos que ponernos las pilas. Por eso es lo que dice José Martí: si el culto no aprende el arte de gobernar, seremos gobernados por aquellos que están acostumbrados a agredir. Nos dice Mendocita que Providence se encuentra a una hora de Boston, en Rhode Island. Muchas gracias, Mendocita. India nos comenta: los cubanos controlan todos. Bienvenido, Carlos, de verdad, bienvenida, Carlos. Han entrado varias personas al chat de la Resistencia. ¿Quieren saber quiénes demandaron? Tenemos que saber quiénes fueron y cómo ayudar. A los que quieren más información pueden llamar a Orbex, con la señora Luz Aide Osorio, al 786-319-8815 para que tengan más información. Carlos dice: además de ganar tiempo con esta cuestión del revocatorio, nos comenta Carlos que además de ganar tiempo, sirve para identificar a los disidentes. Realmente esa es la situación. Pregunta Carlos aquí: las preguntas del asilo al final. Carlos está entrando ahora y le comentamos a Carlos que ya no vamos a estar respondiendo preguntas con respecto al asilo, y recomendamos a Carlos que vea el programa al principio. Y de hecho vamos a procurar hacer un video corto del programa de hoy, sacar un pequeño video donde acabamos de explicar qué es lo que está pasando a grosso modo con respecto al asilo genérico gratuito. Samario entró, bienvenido Apolo, varias personas están entrando. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Hoy no hay preguntas y no vamos a tener más preguntas con respecto al asilo genérico gratuito. Les recuerdo, si quieren saber qué es lo que está pasando, por favor llamen a la secretaria general de Orbex al 786-319-8815 para que les dé mayor información. Saludos de Samario desde Colombia. Apolo dice: señor Aponte, usted tiene toda la razón. La pregunta que está en el tapete: ¿habrá revocatorio? ¿Pasará algo antes? ¿Qué opina usted? Lo que pase va a ser planificado por los Castro. Téngalo usted por seguro. El mismo régimen que controla Venezuela, que es el castroestalinismo, es el que permitió que la Asamblea Nacional la ganara la MUD, para que ellos tuvieran un barniz de democracia. Entendamos lo que hablamos ahora en el programa, que Venezuela no es víctima de un mal gobierno, es víctima de una invasión que yo la llamaría no convencional, porque una invasión convencional es la que la gente está creyendo que, o la gente vio que sucedió, por ejemplo, cuando Hitler invadió a Polonia, que mandó tanques y tomó otro país. Esas son las invasiones convencionales en las cuales la gente cree.
pero somos víctimas en Venezuela de una invasión no convencional. Entonces, esa realmente es la situación. Mientras vemos si hay alguna pregunta con respecto al tema de hoy en el chat de la Resistencia, vamos a pasar por ¿cuáles son los países vinculados al Foro de Sao Paulo? Pregunta Carlos. Bueno, en este momento, a grosso modo, te puedo decir que están en el poder. De hecho, nosotros hicimos un artículo hace un tiempo atrás, podríamos después buscarlo, pero a grosso modo está, por ejemplo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ella es miembro del Foro de Sao Paulo. Cada quien hace su papel. Dilma Rousseff y Lula da Silva son miembros del Foro de Sao Paulo. El presidente de Ecuador es miembro del Foro de Sao Paulo. En Brasil no tuvieron, el Foro de Sao Paulo no tuvo todo el poder porque solamente tenían el poder en la parte ejecutiva, no así en el legislativo. Por eso fue que pudieron investigar o hacerle un impeachment, como se dice en inglés, a Rousseff para sacarla temporalmente del poder. Igualmente El Salvador es miembro del Foro de Sao Paulo, el presidente de El Salvador. Bolivia, Evo Morales también es miembro del Foro de Sao Paulo. Se les ha dado mucho terreno a esta gente. Almagro es miembro del Foro de Sao Paulo en la OEA. Gente en la ONU también está ya infiltrada. Les recomiendo que investiguen, busquen en internet Foro de Sao Paulo y vayan viendo toda la información que hay, porque inclusive van a aparecer informaciones hechas por Orbex. Nos dice Newbon lo siguiente: ¿por qué caímos en esta situación? ¿Cómo sabemos que Colombia no va a caer también? Bueno, si la gente no se prepara, no conoce, no ve en qué terreno está pisando, van a caer en las trampas de esta gente y Colombia va a caer en manos de esta gente. Ya prácticamente Colombia está entregada a la guerrilla. Dentro de los acuerdos que han firmado, que los tienen que aprobar por medio de elecciones, pero ya sabemos que las elecciones están amañadas en Colombia. Se le van a dar 22 territorios a la FARC, en donde ninguna fuerza pública podrá entrar. Además que se le van a dar 4 campamentos, además de que 60 miembros de la FARC podrán transitar libremente en toda Colombia, y no solamente solos, sino escoltados por las fuerzas militares colombianas, protegidos. Y asimismo, en cada departamento donde tenga presencia la FARC, que van a ser en todos, 10 guerrilleros van a poder hacer diligencias en todo el departamento, escoltados por las fuerzas militares de Colombia. ¿Qué tal? Entonces esa es la situación. Nos preocupa que, bueno, realmente para salir de un régimen de este tipo no se pueden utilizar medios a los cuales la gente está acostumbrada en un sistema democrático, como recoger firmas o como hacer una protesta o una marcha. Esos son sistemas o métodos que pueden funcionar dentro de un sistema donde hay los actores, todos son democráticos. Pero en esta situación que enfrenta Venezuela y a la cual se está enfrentando Colombia, ya es otro tipo de situación que ya activaría lo que se llama una rebelión y que tendría que hacerse de manera inteligente, con un movimiento de resistencia. Ya Uribe ha hablado de una resistencia civil. Lo que nos preocupa es que está utilizando métodos dirigidos a un contrincante que es supuestamente democrático. Entonces, bueno, esperemos que cambien un poco la estrategia, porque realmente si Colombia cae, imagínense ustedes, teniendo ya el ejemplo de Cuba, a nosotros los venezolanos nos decían los cubanos que íbamos por el mismo camino y nadie les hizo caso. La gente como que no aprende por experiencia ajena, sino que tiene que llevarse los golpes ellos mismos. Por eso el inteligente aprende de sus propios errores, más el sabio aprende por los errores de los demás. En Colombia, dice Samario, hasta la fecha no han sido fortín para los izquierdistas. Si bien el proceso de paz ha sido y será un proceso complejo, difícil e injusto, muchas veces para la víctima, muchas veces por crítico del proceso, no implica ser partidario de Álvaro Uribe. Sí, lo que pasa es que llaman proceso de paz a un proceso de rendición, de capitulación
de un sistema, de un sistema republicano democrático. Uribe, queramos o no, ha extremizado su postura de derecha. Bueno, es que realmente es tanta la propaganda, Samario, con todo el respeto que tú mereces por tu opinión, es tanta la propaganda que manejan los medios. Recordemos que Juan Manuel Santos en Colombia maneja casi todos los medios de comunicación. Telesur es manejado por el castrocomunismo y se han dado a la tarea de crearle una imagen mala a Uribe, al punto de que ya todo el mundo lo ve como un extremista. Como dice Samario, Uribe, querramos o no, ha extremizado su postura de derecha. Entonces quieren un punto medio de inflexión. Entonces el punto medio es la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero lo que pasa es que llaman paz a un proceso de capitulación de la libertad. A eso lo llaman paz. Y entendamos contra qué, entendamos quién es el enemigo. Porque solamente puede haber diálogo con una persona que esté dispuesta a cambiar su punto de vista. Pero esta gente no está dispuesta. Esta gente tiene una agenda. Es como el caso del supuesto negado de que ISIS, los terroristas islámicos, vinieran a Estados Unidos y le digan a Obama, mira, vamos a hacer la paz porque si no le vamos a cortar la cabeza a medio Estados Unidos aquí. Y que Obama diga, bueno, vamos a llegar a un proceso de paz en donde vamos a firmar y donde le vamos a dar el poder a ISIS simplemente para que todos podamos vivir en paz. Recomendamos que todos se hagan islámicos para que no se mueran. Ese sería el proceso de paz. ¿Eso llamarías tu paz? Claro que no. Es un sometimiento, que de hecho Islam no significa paz, significa sometimiento. Aquí es lo mismo con este proyecto castrocomunista. Esta gente de la FARC se venden como si fueran benefactores, como si quisieran todo para el bien de la gente, lo cual es falso. Pero bueno, entiendo la opinión que pueda tener la gente en vista de la cantidad de propaganda nociva que ha habido, al punto de que quien no está de acuerdo con el proceso de paz en Colombia lo llaman guerrerista. Entonces aquí estaremos nosotros, de primeros guerreristas, según. No escuché el principio del programa, pero me gustaría preguntar. Carlos, por favor, llama el lunes a la oficina al 786-319-8815. Por aquí ya no podemos hablar más, pero puedes llamar a la oficina para que te digan qué es lo que está pasando. Bien, vamos a ir rápidamente por las redes sociales a ver si hay alguna información de última hora que se nos vaya a escapar, que ya estamos terminando el programa del día de hoy. Estamos pasando aquí por las redes sociales. Vamos a ver en la parte de Orbex. Tenemos una información de última hora. Crisis humanitaria. Venezuela necesita apoyo internacional. Está mandando por acá Carmen Correa una señal que que la pueden ver aquí en Orbex. Repito, crisis humanitaria. Venezuela necesita apoyo internacional. Y los amigos de la Operación Libertad Venezuela sacaron un video donde hablan de que la ley internacional permite hacer la revolución para cambiar de gobierno por la fuerza si el gobierno actual oprime y si la mayoría del pueblo está de acuerdo. Va más o menos en línea con lo que hemos hablado en el día de hoy, que existe el derecho a la rebelión, está consagrado en la Constitución de Venezuela en los artículos 333 y 350 y en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La rebelión es un medio de legítima defensa ante una tiranía. Carlos dice, esa paz se parecería más a la Pax Romana, paz a la fuerza.
New One dice, Helio, en verdad gracias por seguir ayudándonos a entender lo que pasa en Venezuela y el resto del mundo. Que pueda el buen corazón surgir en todos. Bien, bueno, es todo por el día de hoy. No me resta más que invitarlos para el próximo domingo, 10 de julio. Voy a estar no, ese día no voy a estar de viaje, voy a estar acá. Sí, el próximo 10 de julio. Antes de despedirme voy a leer algo que colocó Samario porque no quiero dejar de leerlo. Señor Helio dice sí. Claro que sí, señor Helio, en eso estamos de acuerdo porque las FARC tampoco son unas santas palomas. No son ninguna santa paloma, Samario. Es el cartel de la droga más grande del mundo. No obstante, usted es un estudioso de la geopolítica binacional. Sabemos que Uribe, desde antes de Santos, ha tenido procesos que lo vinculan con el paramilitarismo. Realmente eso es lo que han querido vender, señor. Pero bueno, de manera directa o indirecta, mientras que Santos, basado en algunas publicaciones, es o fue conocido como el camarada Santiago para los hermanos Castro. Bueno, ahí sí es verdad. Realmente, Juan Manuel Santos fue el gallo tapado de Fidel Castro. El infiltrado estrella del castroestalinismo. Y lo han logrado. El señor Juan Manuel Santos, por más dinero que tenga, a la hora de la verdad es un comunista. Pero pensará él que disfrutará de las mieles del comunismo. Él solamente el destino lo sabrá y Dios. Muchas gracias, dice Carlos. Le envío un cordial saludo, señor Helio. Qué lástima que entré tarde a la sintonía. No se preocupe. Estamos acá a las 8 de la noche, hora de Venezuela. 8 de la noche, hora de Miami, en el mismo horario de Venezuela. Y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo domingo 10 de julio con otro interesante programa de Aló Resistente. Que tengan todos una feliz noche y una feliz semana. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla tanto legaliza una guerrilla tanto urbana como rural en Venezuela. Este decreto 8096 legaliza una guerrilla tanto decreto 8096 legaliza una guerrilla tanto decreto 8096 legaliza una guerrilla tanto Presidente de la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.